Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. Soy una persona pequeña, lo que significaba que era de baja estatura y tenía que caminar rápido y con la suficiente frecuencia para seguir el ritmo de aquellos con piernas más largas. Esto a menudo me dejaba rezagado respecto de los demás cuando caminaba a un ritmo normal. Sin embargo, cuando Kim probablemente estaba ocupado horneando palomitas de maíz o alistando un refresco, no sentí la necesidad de apresurarme más de lo que solía caminar. En ese momento, no estaba preocupada por soñar despierta, hablar por teléfono o escuchar música. Aunque estaba segura de haber mirado a izquierda y derecha detenidamente, lo que consideré un accidente ocurrió de todos modos. Una camioneta aceleró de repente, se saltó la luz roja, se precipitó hacia mí directamente y antes de que pudiera reaccionar, mi cuerpo rebotó por el impacto, flotando y chocando contra la acera. Entumecimiento, eso fue lo primero que sentí. Entumecimiento por todas partes, especialmente del lado derecho, donde no sentía nada. Finalmente, mi conciencia se desvaneció, junto con la última imagen borrosa que vi. La camioneta continuó deslizándose por la carretera sin detenerse. La gente se apresuró a ayudarme, todos con buenas intenciones. Parecía ser la mañana siguiente. No, era la mañana de varios días después. Habían pasado muchos días, pero no sabía cuánto tiempo. Así me sentí cuando desperté. La luz brillante que brillaba en mis ojos tardó unos segundos en acostumbrarse, y luego me di cuenta de que la luz no era la luz del sol de la mañana, sino la luz blanca de un hospital. Papá, mamá, mi hermano menor y mi amiga cercana Kim estaban esperando mi despertar. Era una habitación compartida, sin privacidad. A diferencia de los dramas, casi no tenía fuerzas para sentarme de nuevo, pero escuché a mi madre preocupada decir que me había despertado en la UCI. Cuando mi condición mejoró, el médico me trasladó ahí y había estado en esa cama durante aproximadamente una semana. Bueno, no podía recordar nada. Sin embargo, al intentar pensar lo suficiente, me di cuenta de que durante la última semana apenas podía moverme, pero mi mamá y Kim se turnaban para cuidarme. Solo estaba en silencio, observando las expresiones faciales de todos. Mamá, su expresión revelaba una clara preocupación, con su voz temblorosa y aparentemente triste. Papá, su rostro permaneció sereno. Era difícil descifrar sus emociones. La verdad era que a menudo me miraba con esa mirada, ya que desde el principio no fui su hija favorita. Fong Samut, mi hermano menor, tenía una expresión peculiar cuando me miraba. No estaba segura de qué estaba tramando. En cuanto a Kim lloraba, sí, lloró como si yo fuera a morir así. Aunque apenas había logrado sentarme por mi cuenta, me quedé en silencio así por un rato, hasta que la enfermera entró a ver cómo estaba. Empecé a darme cuenta de que debía decir algo para hacerle saber que mi cerebro seguía perfectamente bien. La primera frase que salió de mi boca fue sobre mi sensación actual. Me duele mucho el brazo derecho. Mi voz estaba ronca, como alguien que estaba bastante deshidratado, pero eso no pareció ser tan interesante como las reacciones de las 4 personas que me oyeron. Kim levantó la mano para cubrirse la boca y mi mamá se detuvo por un momento. Papá frunció el ceño. En cuanto a mi hermano menor, que se quedó quieto entre mamá y papá, parecía incómodo, sin saber qué decir. Al final, Fong Samut fue el más valiente y dijo algo que los otros tres no se atrevieron. Contrólate, por favor, dijo suavemente con su voz. ¿Qué intentas decir? Dije con voz ronca, con la garganta seca. Durante la última semana
¿No sentiste nada inusual en absoluto? El médico tuvo que amputarte el brazo derecho. Ya no está. ¿Cómo puedes sentir el dolor? Me quedé desconcertada por lo que dijo, ya que la sensación pesada y palpitante, casi como un apretón fuerte, claramente permaneció en mi conciencia. Simplemente no podía levantarlo porque se sentía abrumadoramente pesado. Fruncí el ceño más fuerte que mi padre, antes de bajar lentamente la cara y dirigir mi mirada hacia donde solía estar mi brazo derecho. Pero ya no está. No quedaba ninguno de los 5 dedos. Mi mano tampoco estaba ahí. Todo lo que quedaba era una herida vendada envuelta firmemente alrededor del área, comenzando desde el codo hacia abajo. Mi corazón estaba entumecido. Mi miedo intenso y la conmoción provocaron mi ansiedad. ¿Cómo podía ser? Todavía lo sentía. Podía sentir la presencia de mi puño cerrado, así como el dolor. Pero ¿por qué lo que veía contradecía lo que sentía? En ese momento pensé que esto debía ser un sueño con seguridad. Pronto, probablemente me despertaría. Sin embargo, las cosas siguieron su curso, sirviendo como un recordatorio de la realidad. Mi madre dijo que fue un accidente de atropello y fuga, y hasta ese momento, más de una semana después, todavía no había podido atrapar al culpable. Kim lloraba cada vez que iba a visitarme. Se culpaba a sí misma por alentarme a quedarme con ella, lo que provocó el accidente.